Para crear una tabla en SQL Server, nosotros vamos a tener que utilizar la sentencia createTable. Indicar el nombre de la tabla, en este caso yo voy a poner tabla 1, ¿de acuerdo? Esa tabla 1 se va a crear o quiero crearla dentro de la base de datos ejemplos y voy a tener que indicar entre paréntesis cada uno de los atributos que van a formar parte de esta tabla, así como el tipo de dato de cada uno de ellos. En este caso yo voy a indicar atributo 1, que su tipo de dato lo voy a definir como entero. Voy a indicar después el atributo 2, ¿de acuerdo? Que su tipo de dato lo voy a definir como tipo de dato date. Bien, voy a indicar posteriormente el atributo 3, que su tipo de dato lo voy a indicar como tipo de dato time. Voy a indicar el atributo 4, cuyo tipo de dato voy a indicarlo como un varchar. En este caso es varchar, es la forma de expresar una cadena dentro de SQL. Y también yo voy a poder definir en este caso tipos de datos que serán numéricos. El tipo de dato numérico hay que tener cuidado cómo se define, porque el tipo de dato numérico lo que nos va a indicar es la cantidad de dígitos totales que va a tener mi número, y de estos dígitos cuántos van a ser decimales. Bien, una vez que yo creo una tabla, voy a poder modificarla. Para poder modificar una tabla que en este caso ya exista, voy a tener que indicar la sentencia alterTable, ¿de acuerdo? Y voy a indicar el nombre de la tabla que voy a modificar. Yo haré los cambios sobre la tabla 1, que es la misma tabla que voy a crear. Voy a agregar en este caso una nueva columna que será el atributo 6, bien, y en este caso voy a indicar que es de tipo de dato bit. Y posteriormente voy a modificar también la misma tabla, la tabla 1, ¿de acuerdo? Aquí trae un error. En vez de agregar una columna, yo voy a eliminar una columna, ¿ok? ¿Qué columna voy a eliminar? Voy a eliminar el atributo 1, bien. Y cuando yo desee eliminar la tabla, no eliminar el contenido, eliminar por completo la tabla, yo voy a tener que utilizar la sentencia dropTable y el nombre de la tabla. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ejecutar bloque por bloque de código. Voy a ejecutar mi createTable, ¿ok? Ejecuto. Se creó de manera satisfactoria mi tabla, ¿ok? Para poderla ver del lado izquierdo me voy a tablas, clic derecho, actualizar, y voy a poder ver ahora sí mi tabla 1, ¿ok? Yo voy a desplegar las columnas para ver sus atributos, y aquí están todos sus atributos con las características que yo indiqué. Voy a modificar la tabla agregando el atributo 6. Ejecuto, actualizo las columnas y vean, ya tengo el atributo 6. Bien, voy a modificar la misma columna, perdón, la misma tabla, eliminando el atributo 1. Ejecuto, se ejecutó de manera correcta. Voy a actualizar, vean cómo antes de actualizar tengo aquí mi atributo 1. Actualizo, ya no tengo el atributo 1. Voy a eliminar la tabla, ejecuto, se ejecutó de manera satisfactoria, actualizo mis tablas y en este momento ya no tengo mi tabla número 1. Es importante considerar que en este punto yo estoy creando mi tabla dentro del esquema por defecto, que es el esquema de DBO. Si yo deseo ejecutar o crear mi tabla en un esquema específico, tengo que especificar el nombre del esquema, punto la tabla, modificar mi tabla también con esquema punto tabla y eliminar mi tabla con esquema punto tabla.